Cuando abrí la puerta principal de mi casa aquella tarde, nunca imaginé que mi propia hija me estaría esperando con los ojos encendidos de furia. María estaba en medio del salón, con los brazos cruzados y el rostro completamente descompuesto. A su lado, Carlos caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con el móvil en la mano y las venas del cuello hinchadas de rabia. Ni siquiera me dejaron cerrar la puerta. ¿Te has vuelto loca?, gritó María, avanzando hacia mí con pasos furiosos. Papá casi le da un infarto en el cajero automático. Sus palabras rebotaban en las paredes, cargadas de un veneno que yo conocía demasiado bien, pero esta vez no dolieron tanto como antes. Carlos se acercó blandiendo su teléfono delante de mi cara. ¿Dónde está el dinero, Rosa? ¿Qué hiciste? La tarjeta está vacía. No hay ni un euro. Su voz era un rugido desesperado, como si algo que le pertenecía por derecho le hubiera sido arrebatado. Pero ese dinero era mío, mi pensión, el fruto de 42 años trabajando en la fábrica textil, madrugando, sacrificando mi espalda y mis rodillas. Dejé mi bolso sobre la mesita de la entrada con una calma que hasta a mí me sorprendió. Cambié los datos bancarios, dije con firmeza, mirándolos a los dos directamente a los ojos. Ahora mi pensión entra en una nueva tarjeta, una que solo controlo yo. El silencio que siguió fue ensordecedor. María abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Carlos se quedó paralizado, pasando del rojo intenso a un blanco fantasmal. Fue como si el mundo se detuviera un segundo antes de la explosión que todos sabemos que viene, pero que nadie puede detener. ¿Qué? ¿Qué has dicho?, balbuceó María, llevándose la mano al pecho. Mamá, no puedes hacer eso. Nosotros dependemos de ese dinero. Tenemos gastos. Tenemos deudas que pagar. ¿Deudas?, repetí, sintiendo que algo dentro de mí se endurecía como el acero. ¿Te refieres al nuevo todoterreno de Carlos o a las vacaciones en Mallorca del mes pasado? ¿O quizá a ese televisor enorme de 70 pulgadas que os comprasteis la semana anterior? Carlos dio un paso adelante, señalándome con el dedo índice. Tú vives en nuestra casa. Comes nuestra comida. Es lo mínimo que puedes hacer para contribuir. Sus palabras estaban cargadas de un desprecio que ya ni siquiera intentaba disimular. Sentí una risa amarga subir por mi garganta. Nuestra casa. Qué curioso que ahora la llamara así, cuando los papeles de la propiedad todavía llevaban el nombre de mi difunto marido y el mío. Esta casa que compramos con tanto esfuerzo, ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio, ahora era su casa en boca de mi yerno. Esta es mi casa, Carlos, dije con una voz que ni yo reconocía como mía, demasiado firme, demasiado segura. Vosotros vinisteis a vivir aquí hace 3 años, ¿te acuerdas? Cuando perdisteis el piso porque no pagabais el alquiler. María soltó un grito ahogado, como si le hubiera dado una bofetada. No puedo creer que me hables así. Soy tu hija, tu única hija. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos lo pagas? Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Las conocía bien. Las había visto muchas veces cuando no conseguía lo que quería. Todo lo que habéis hecho por mí. Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Dime, María, ¿qué es exactamente lo que habéis hecho por mí? Ella balbuceó, buscando argumentos en el aire. Nosotros te damos un techo, te cuidamos, ¿Cuidarme? La interrumpí, sintiendo como décadas de silencio se rompían dentro de mí como una presa reventada. Me cuidáis cuando me levantáis a las 6 de la mañana para hacer el desayuno, cuando tengo que lavar vuestra ropa, planchar las camisas de Carlos, limpiar el baño que dejáis hecho un asco. Eso es cuidarme. Carlos dio un puñetazo en la pared, haciendo temblar la foto de nuestra boda que llevaba 45 años colgada allí.
Eres una desagradecida, una vieja egoísta. Sin nosotros estarías pudriéndote en alguna residencia cutre. Sus palabras deberían haberme dolido. Hace 6 meses me habrían destrozado, pero hoy, después de todo lo que había vivido, las humillaciones que había tragado en silencio, las noches llorando en mi cuarto mientras ellos reían en el salón gastando mis 1.500 euros mensuales en sus caprichos, hoy esas palabras rebotaron sin hacerme daño. Tal vez tengas razón, dije, volviendo a coger mi bolso. Tal vez sea una vieja egoísta. Pero esta vieja egoísta acaba de recuperar su libertad. María se dejó caer en el sofá. El mismo sofá que yo pagué cuando se les rompió el suyo. Sus manos temblaban mientras se cubría la cara. No puedes hacernos esto, mamá, por favor. Carlos tiene tratamientos médicos. Tenemos compromisos financieros. Nos vas a arruinar. ¿Arruinaros yo? Repetí despacio, dejando que cada palabra se asentara en el aire denso de la habitación. ¡Qué irónico! Durante 3 años habéis vivido de mi pensión, cada euro que gané con mi sudor y mi esfuerzo. Y ahora que decido que ese dinero vuelva a ser mío, soy yo la que os arruina. Carlos se acercó de nuevo, pero esta vez había algo distinto en sus ojos. Ya no era solo rabia, era miedo. Miedo de verdad a perder su fuente de ingresos, su cajero automático personal que había funcionado tanto tiempo sin protestar. Rosa, seamos razonables, dijo, intentando suavizar el tono, aunque no lo conseguía del todo. Podemos llegar a un acuerdo, no hace falta que sea tan drástico. Miré a aquel hombre que había entrado en mi familia 7 años atrás, con su sonrisa encantadora y sus promesas de cuidar a mi hija. El mismo hombre que ahora solo me veía como una fuente de dinero, como un recurso a explotar, hasta que no quedara nada de mí. El único acuerdo que vamos a tener, dije mientras caminaba hacia las escaleras que subían a mi habitación, es que, a partir de hoy, mi dinero es solo mío, y si eso os molesta, pues la puerta está abierta. Ya sabéis dónde está. Los dejé allí en medio del salón con la boca abierta y sus planes derrumbándose. Subí cada escalón sintiendo como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Me había costado 69 años aprender esta lección, que el amor no se compra, que la verdadera familia no te explota y que nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Detrás de mí escuché a María sollozar y a Carlos maldecir entre dientes. Pero por primera vez en 3 años, esos sonidos ya no me rompían el corazón, solo me recordaban por qué había tomado la decisión más importante de mi vida aquella mañana, cuando entré en el banco y dije las palabras que lo cambiarían todo. Quiero cambiar mis datos bancarios. Necesito una nueva tarjeta. Una que nadie más pueda tocar. Todo empezó 3 años atrás en el funeral de mi marido, Roberto. Recuerdo el olor a claveles blancos mezclado con el aroma del café que habían preparado los vecinos para los asistentes. Recuerdo las manos de María apretando las mías mientras veía descender el ataúd, llevándose consigo 45 años de mi vida, de risas compartidas, de desayunos silenciosos, de discusiones tontas y dulces reconciliaciones. Roberto murió de un infarto fulminante una mañana de martes. Estaba regando las plantas del jardín, esas rosas que tanto amaba, cuando simplemente se desplomó. Cuando llegó la ambulancia ya era tarde. El médico me dijo que no sufrió, que fue instantáneo. Pero yo sí sufrí. Dios, ¿cómo sufrí? Los primeros meses en aquella casa vacía fueron un infierno silencioso. Cada rincón gritaba su ausencia. Su taza de café en el armario, sus zapatillas junto a la cama, su cepillo de dientes que no tuve valor de tirar hasta 6 meses después. Me despertaba en la madrugada esperando encontrarlo en la cocina, leyendo el periódico, y la realidad me golpeaba cada vez como si fuera la primera. María venía a visitarme mucho al principio. «Mamá, no puedes quedarte aquí sola», me decía, sentada en el sofá del salón donde Roberto y yo habíamos visto tantas películas.
Ven a vivir con nosotros un tiempo, solo hasta que te recuperes. Carlos asentía a su lado con esa sonrisa que entonces me pareció sincera, llena de preocupación filial. Me resistí semanas. Esta casa era mi santuario, el lugar donde había criado a María, donde cada pared guardaba un recuerdo. Pero la soledad pesaba como plomo en mis huesos. Las noches se hicieron eternas. El silencio era tan espeso que se podía tocar, así que al final acepté. Solo por un tiempo, les dije, hasta que aprendiera a estar sola otra vez. Empaqueté 2 maletas con lo esencial: ropa, unas cuantas fotos, el chal verde tejidos que Roberto me regaló por nuestro 20º aniversario. Cerré la puerta de mi casa con un nudo en la garganta, prometiéndome que volvería pronto. Qué ingenua fui, qué ciega. Los primeros meses en casa de María fueron soportables. Ella trabajaba en una boutique del centro y Carlos supuestamente buscaba empleo después de que lo despidieran de la compañía de seguros. Yo ayudaba con las tareas de la casa-cocina. Limpiaba. Me hacía sentir útil, necesaria. Pensaba que estaba contribuyendo a la familia mientras curaba mi corazón roto. Pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Primero fue Carlos pidiéndome prestados 200 euros para un curso que, según él, le ayudaría a encontrar trabajo. Te los devuelvo el mes que viene, Rosa, te lo prometo. Nunca me los devolvió. Luego María necesitó 300 euros para pagar una deuda de tarjeta. Es una emergencia, mamá. Si no pago me cobran intereses altísimos. Tampoco vi ese dinero nunca más. Al principio no me importó. Eran mi familia, mi única familia. Si mi dinero podía ayudarles, ¿por qué no? Roberto siempre decía que la familia iba primero, que el dinero iba y venía, pero los lazos de sangre eran eternos. Yo creía esas palabras como si fueran evangelio. Un día Carlos llegó con una propuesta. Rosa, he estado pensando, sería más fácil si tu pensión entrara directamente en nuestra cuenta. Así gestionamos mejor los gastos de la casa. No tendrás que preocuparte por nada, nosotros nos encargamos de todo. Lo dijo tan tranquilo, como si fuera lo más lógico del mundo. María apoyó la idea de inmediato. Es verdad, mamá. Es más sencillo así. Además, tú nunca has sido buena con los números. ¿Te acuerdas cuando papá llevaba todas las finanzas? Nosotros haremos lo mismo. Te cuidaremos. Sus palabras sonaban razonables, envueltas en preocupación y amor, o lo que yo creía que era amor. Firmé los papeles en el banco sin leer la letra pequeña, confiada. Les di acceso a mi tarjeta. Entregué el control de mis 1.500 euros mensuales sin hacer preguntas. Al fin y al cabo vivía bajo su techo, comía su comida, usaba su electricidad. Era justo, ¿verdad? Era lo correcto. La transformación fue gradual, tan lenta que no me di cuenta hasta que ya estaba atrapada. Carlos empezó a tratarme menos como suegra y más como criada Rosa. El desayuno se está enfriando. Tengo prisa. Rosa, estas camisas no están bien planchadas. Hazlas otra vez. Rosa, has limpiado mal el baño. Todavía hay manchas en el espejo. María dejó de preguntarme cómo estaba. Las conversaciones sobre mi día, mis sentimientos, mi duelo simplemente desaparecieron. Ahora solo hablábamos de tareas, de la compra que tenía que hacer, de las comidas que debía preparar. Me había convertido en una sombra en aquella casa, en un fantasma útil que cocinaba, limpiaba y pagaba facturas sin quejarse. Los fines de semana salían a restaurantes caros sin invitarme. Esos sitios son muy ruidosos, mamá. A tu edad necesitas descanso. Decía María mientras se ponía un vestido color coral que yo sabía que costaba al menos 300 euros que salían de mi pensión. Yo me quedaba en casa comiendo sobras, viendo la televisión en el cuartito que me habían asignado al fondo de la casa. Un día encontré un recibo olvidado en la mesa de la cocina. Era de una joyería del centro comercial más exclusivo de la ciudad.
Carlos le había comprado a María un collar de oro por 1.200 euros. Se me cayó el alma a los pies. Mientras yo llevaba la misma ropa gastada de años atrás, mientras me negaba pequeños caprichos como un libro nuevo o un bollo de la pastelería que me gustaba, ellos se daban lujos con mi dinero. Empecé a fijarme más. Las salidas nocturnas, la ropa nueva que aparecía cada semana en sus armarios, el coche deportivo que Carlos se compró con sus ahorros, aunque no había trabajado ni un día en 2 años, todo encajaba como un puzzle macabro. Mi pensión no se estaba usando para los gastos de la casa, estaba financiando un estilo de vida que ellos solos no se podían permitir. Intenté hablar con María una noche mientras fregábamos los platos. Cariño, he estado pensando que quizá debería volver a mi casa. Ya ha pasado suficiente tiempo desde que murió tu padre. Necesito aprender a vivir sola. Mis manos temblaban mientras aclaraba un plato. Ella me miró con ojos fríos, tan distintos a los ojos cálidos de la niña que crié. ¿Volver a tu casa? Mamá, no digas tonterías. Esa casa está abandonada. Además, ¿cómo vas a vivir sola a tu edad? ¿Y si te caes? ¿Y si te pones enferma? Aquí estás segura, aquí te cuidamos. Pero no había amor en su voz, solo cálculo. Aquella noche lloré en mi pequeño cuarto, abrazando la almohada para ahogar los sollozos. Echaba tanto de menos a Roberto que me partía en dos. Él nunca lo habría permitido. Me habría defendido. Pero Roberto estaba muerto, enterrado bajo tierra fría, y yo estaba sola, enfrentándome a una realidad que no quería aceptar. Mi propia hija, el bebé al que amamanté, la niña a la que curé las rodillas raspadas tras cada caída, la adolescente cuyas lágrimas sequé tras cada desamor, me estaba utilizando. Me exprimía como un recurso inagotable, una fuente de dinero sin sentimientos, sin dignidad, sin valor más allá de lo que pudiera aportar económicamente. Pero todavía no tenía el valor de hacer nada. Todavía me aferraba a la esperanza de que las cosas mejorarían, de que solo era una etapa difícil, de que el amor que una vez compartimos resurgiría. Me mentía cada mañana al despertar, cada noche al acostarme. Tragaba la humillación porque la alternativa era aceptar que había perdido no solo a mi marido, sino también a mi hija. Pasaron los meses y la situación solo empeoró. Carlos ya ni siquiera fingía buscar trabajo. Se levantaba al mediodía, comía el desayuno que yo preparaba sin dar las gracias y pasaba el resto del día en el sofá viendo deportes o jugando a videojuegos. María llegaba del trabajo y en lugar de ayudarme con la cena se encerraba en su habitación a hablar por teléfono con sus amigas sobre sus próximas vacaciones. Un viernes por la noche, mientras limpiaba la cocina después de que ellos salieran a cenar, encontré el extracto bancario tirado en la papelera. Lo saqué con manos temblorosas y lo desplegué bajo la luz de la lámpara. Mis ojos recorrieron las líneas de gastos, restaurantes, bares, tiendas de ropa, spas, gimnasios. En un solo mes habían gastado 2.800 euros. Mi pensión era 1.500. El resto salía de tarjetas de crédito que yo no sabía que existían, tarjetas que se pagaban con mi dinero del mes siguiente. Me senté en la silla de la cocina sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Se estaban endeudando, viviendo por encima de sus posibilidades y usando mi pensión como un pozo sin fondo para tapar sus excesos. ¿Cuánto más iba a durar esto? ¿Qué pasaría cuando ya no pudiera pagar sus deudas? ¿Me echarían a la calle como un trapo viejo que ya no servía? Aquella noche, tumbada en mi cama estrecha mirando el techo agrietado de mi pequeño cuarto, tomé una decisión. Necesitaba saber exactamente qué estaba pasando con mi dinero. Necesitaba entender la magnitud del problema antes de poder hacer nada. Y sobre todo, necesitaba recuperar aunque fuera un poco del control que había perdido sobre mi propia vida. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer, como siempre. Preparé café, puse la mesa del desayuno, hice huevos revueltos y tostadas, todo en piloto automático mientras mi mente trazaba un plan.
Necesitaba información, necesitaba pruebas, necesitaba ver con mis propios ojos la dimensión del robo que me estaban haciendo. Cuando María y Carlos se levantaron, yo ya había decidido. Hoy tengo que ir al banco, anuncié mientras servía el café. Tengo que arreglar unos asuntos del cuenta de tu padre que dejé pendientes. Carlos levantó la vista del móvil con una alarma instantánea. ¿Al banco? ¿Para qué necesitas ir al banco? Si necesitas algo, puedo ir yo por ti. Su tono era demasiado ansioso, demasiado controlador. Son asuntos personales, respondí con firmeza, sorprendiéndome a mí misma. Documentos que tengo que firmar, cosas de la herencia. Mentí sin pestañear, y la mentira me salió tan natural que casi me asustó. María intercambió una mirada preocupada con Carlos. Mamá, no creo que sea buena idea que salgas sola. Me voy de trabajar a las 3. Podemos ir juntas. Pero yo sabía que si ella venía nunca conseguiría las respuestas que necesitaba. Iré sola, dije, y había algo nuevo en mi voz, algo que les hizo retroceder ligeramente. A las 10 de la mañana. No os preocupéis por mí. Cogí mi bolso y salí de casa antes de que pudieran protestar más. El banco estaba a 20 minutos en autobús. Durante el trayecto mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos los pasajeros lo oían. ¿Qué iba a descubrir? ¿De verdad quería saber la verdad? Pero ya era tarde para echarse atrás. Aquella mañana había cruzado una línea invisible y no había vuelta atrás. En el banco me atendió una joven ejecutiva llamada Brenda, con una sonrisa profesional. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Sus ojos eran amables, sin juzgar, y eso me dio el valor que necesitaba. Necesito ver todas las operaciones de mi cuenta de los últimos 3 años, dije con la voz apenas un susurro. Todos los ingresos y todos los reintegros. Quiero un extracto completo. Brenda asintió y empezó a teclear en su ordenador. Al cabo de unos minutos, la impresora escupió página tras página de información. Cuando terminó, tenía delante un taco de casi 50 hojas. ¿Quiere revisarlo aquí o prefiere llevárselo a casa?, preguntó. Lo revisaré aquí, respondí, cogiendo el taco con manos que apenas temblaban. Me senté en una de las sillas de la sala de espera y empecé a leer. Y con cada página que pasaba sentía que mi corazón se hacía más pequeño, más duro, más frío. Los números no mentían. En 3 años se habían gastado más de 60.000 euros de mi pensión. 60.000 euros, el dinero que yo había ganado con 42 años de trabajo, madrugando, sacrificando mi salud, mis rodillas que ahora crujían a cada paso, mi espalda que dolía cada noche, veía reintegros de 500 euros en tiendas de electrónica, 800 en restaurantes de lujo, 1.000 en joyerías, 2.000 en agencias de viajes. Compras y más compras, lujos y más lujos, todo pagado con mi esfuerzo, mi dolor, mi dignidad. Pero lo peor no eran los gastos grandes. Lo peor eran los pequeños detalles que revelaban la verdadera naturaleza de su traición. Reintegros de 20 euros en bares a las 2 de la madrugada, 50 euros en salones de belleza cada semana, 150 en ropa cada mes. Mientras yo llevaba los mismos 3 vestidos gastados que traje de mi casa, mientras me negaba medicación para la artrosis porque no quería ser una carga, ellos paseaban con ropa nueva y manicuras perfectas. Brenda se acercó al cabo de 1 hora, con cara de preocupación. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Quiere un vaso de agua? Fue entonces cuando me di cuenta de que las lágrimas rodaban por mis mejillas sin que me diera cuenta. Estoy bien. Mentí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Solo necesito saber una cosa. ¿Es posible cambiar mis datos bancarios? Que mi pensión entre en una cuenta nueva, una tarjeta que solo tenga yo. Los ojos de Brenda se iluminaron con comprensión. Lo había visto antes. Lo supe por cómo asintió. Claro que es posible, señora, y puedo ayudarle ahora mismo si lo desea. Solo necesito su DNI y que firme unos formularios.
Mi mano se dirigió al bolso casi por instinto. Sí, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Sí, quiero hacerlo ahora. Quiero una cuenta completamente nueva, una tarjeta que solo pueda tocar yo. Brenda trabajó rápido y eficiente. Me explicó cada paso, cada formulario que firmé. En menos de una hora tenía una cuenta totalmente nueva con una tarjeta que llegaría a mi dirección en 5 días laborables. Mi pensión del mes siguiente entraría directamente allí, en un lugar donde María y Carlos no pudieran alcanzarla. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted?, preguntó Brenda cuando terminamos. Había algo en sus ojos, una mezcla de admiración y tristeza, como si entendiera exactamente lo que estaba pasando. Sí, dije, sorprendiéndome otra vez. Quiero copias extras de estos extractos, 3 juegos completos. Si iba a hacer esto, si iba a recuperar mi vida, necesitaba estar preparada para lo que viniera después. Salí del banco con el bolso más pesado, cargando no solo los papeles, sino también una nueva determinación. El sol brillaba más fuerte que cuando entré. O quizás solo era que ahora podía verlo mejor. Durante 3 años había vivido en una niebla de dolor y manipulación, pero esa niebla se estaba disipando, revelando una verdad fea pero liberadora. En el autobús de vuelta abracé mi bolso contra el pecho y miré por la ventana. Pasamos por la pastelería donde Roberto me compraba bollos los domingos. Pasamos por el parque donde María aprendió a montar en bicicleta. Pasamos por la iglesia donde nos casamos hacía 45 años. Todos esos recuerdos hermosos. Y aún así aquí estaba yo, una mujer de 69 años teniendo que protegerse de su propia hija. Cuando llegué a casa, María estaba trabajando y Carlos roncaba en el sofá, con la televisión puesta en algún partido de fútbol. Subí en silencio a mi cuarto y escondí los papeles en el fondo de mi maleta, debajo de la ropa interior y los calcetines viejos. Nadie miraría allí, nadie pensaría que yo, la vieja tonta que se dejaba manipular, tendría la astucia de esconder pruebas. Me senté en la cama y miré alrededor de mi pequeño cuarto, las paredes color crema descascarilladas, la ventana que daba al callejón trasero, el armario diminuto donde apenas cabía mi ropa. Este no era un cuarto para una invitada querida. Era un cuarto de servicio, un lugar donde guardar a la empleada que cocinaba, limpiaba y pagaba las facturas. Pero en 5 días, cuando llegara mi nueva tarjeta, todo cambiaría. En 5 días, empezaría a recuperar no solo mi dinero, sino algo mucho más valioso. Mi dignidad, mi autoestima, mi derecho a existir como algo más que una fuente de ingresos para personas que habían olvidado lo que significa amar. Los 5 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada mañana me despertaba preguntándome si sería ese el día en que llegara la tarjeta. Cada vez que oía al cartero, mi corazón daba un vuelco. Pero tenía que actuar normal, no levantar sospechas, seguir siendo la Rosa sumisa y obediente que esperaban. Carlos notó algo distinto en mí el tercer día. Estaba sirviendo la cena cuando me miró con los ojos entrecerrados. «Últimamente estás rara, Rosa. ¿Te pasa algo?» Su tono era acusador, como si yo no tuviera derecho a tener pensamientos propios. «Estoy bien», respondí, manteniendo la vista en el plato de pollo que servía. «Solo un poco cansada, ya sabes, la edad». Dejé que mis hombros se hundieran un poco más, que mi voz sonara más débil. Era un papel que había interpretado durante 3 años. Unos días más no harían diferencia. María llegó aquella noche con bolsas de compras otra vez. Reconocí los logos de las tiendas caras del centro comercial. «Mamá, tienes que plancharme este vestido lila para mañana. Tengo una cena importante con amigas», dijo, dejando las bolsas en mi cuarto como si fuera lo más natural del mundo. Miré aquel vestido que seguramente costaba 200 euros de mi pensión y algo dentro de mí se rompió definitivamente. «¿Por qué no lo planchas tú?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. María se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos.
¿Qué has dicho? Su voz tenía un tono peligroso, el mismo que usaba de adolescente cuando no conseguía lo que quería nada. Me apresuré a decir, odiándome por mi cobardía, pero sabiendo que tenía que esperar, solo 2 días más, hasta que llegue la tarjeta. 2 días más, y podría dejar de fingir. Lo plancharé después de fregar los platos. El cuarto día fue cuando casi lo estropeó todo. Estaba limpiando el dormitorio de María y Carlos, algo que hacía cada semana aunque me mataba la espalda, cuando vi un sobre abierto en el escritorio. Era un extracto de una tarjeta de crédito que yo no conocía. La curiosidad pudo más que la cautela, y saqué el papel. El saldo era de 15.000 euros. 15.000 euros de deuda en una tarjeta que nunca había visto. Revisé los cargos con manos temblorosas. Restaurantes, viajes, ropa, joyas, un mes en la playa que se tomaron el verano pasado mientras yo me quedaba sola en casa, el televisor gigante del salón, los muebles nuevos del comedor. Todo comprado a crédito, y yo sabía exactamente quién estaba pagando esas cuotas cada mes, o mejor dicho, intentando pagarlas porque claramente no llegaba, se estaban hundiendo en deudas mientras me vaciaban la pensión, y cuando mi dinero ya no fuera suficiente, ¿qué harían? ¿Me echarían a la calle? ¿Me obligarían a vender mi casa para pagar sus caprichos? Oí pasos en la escalera y rápidamente volví a dejar el sobre donde estaba. Carlos entró en la habitación y me encontró quitando el polvo de la mesita con las manos visiblemente temblorosas. «¿Qué haces aquí?», preguntó con suspicacia. «Limpiando», respondí sin mirarlo. «Como cada jueves». Se quedó en la puerta un largo e incómodo momento antes de gruñir algo ininteligible y marcharse. Salí de aquella habitación con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Había estado cerca, demasiado cerca. El quinto día, por fin, llegó la tarjeta. Oí al cartero dejar el correo en el buzón sobre las 11 de la mañana. María estaba trabajando y Carlos había salido a ver a unos amigos, seguramente a gastar más dinero que no tenían. Estaba sola. Corrí a la puerta con una energía que no sentía desde hacía años. Mi mano temblaba tanto que apenas podía abrir el buzón. Allí estaba, entre facturas y publicidad, un sobre oficial del banco con mi nombre, solo mi nombre, no el de María, no el de Carlos. El mío. Lo abrí con dedos torpes y saqué la nueva tarjeta. Era plateada, brillaba bajo la luz del sol y parecía libertad en mis manos. Mi nombre estaba grabado con elegancia. Rosa Miller. No era solo una tarjeta, era la llave a una nueva vida. La guardé en mi bolso y volví a entrar en la casa. Tenía que activar la tarjeta, cambiar el PIN, asegurarme de que todo funcionara correctamente. Llamé al número de las instrucciones y seguí cada paso con minuciosidad. Cuando la voz automática confirmó que mi tarjeta estaba activa y que mi próxima pensión llegaría en 2 días, sentí una oleada de alivio tan intensa que tuve que sentarme 2 días. En 2 días. Cuando Carlos intentara sacar dinero del cajero, como hacía siempre el día 1 de cada mes, no habría nada. La cuenta estaría vacía y entonces llegaría la confrontación que llevaba posponiendo 3 años. Aquella noche María llegó de mal humor. Había tenido un día difícil en la boutique, dijo, aunque sospechaba que tenía más que ver con alguna clienta que devolvió algo que había comprado con mi dinero, mamá. «¿Qué hay de cena?», preguntó sin siquiera saludar. «Pollo asado y puré de patatas», respondí, poniendo los platos en la mesa. Como cada jueves, Carlos llegó poco después, oliendo a cerveza y con los ojos vidriosos. Se sentó a la mesa sin lavarse las manos y empezó a servirse sin esperar a que yo me sentara. «Este pollo está seco», se quejó tras el primer bocado. «¿Es que no sabes cocinar algo decente de una vez?». Algo dentro de mí se endureció. Miré aquel plato de comida que había preparado con ingredientes comprados con mi dinero en una cocina que yo había pagado en una casa que era mía. «Si no te gusta», dije con una voz que no reconocí como mía.
Mañana te lo cocinas tú. El silencio que siguió fue absoluto. María dejó de masticar y me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Carlos soltó el tenedor con un clang metálico contra el plato. ¿Qué acabas de decir?, preguntó en un tono peligrosamente bajo. Lo que has oído, respondí levantándome de la mesa. Estoy cansada. Me voy a mi cuarto. Y me fui, dejándolos con la boca abierta, sintiendo sus miradas de incredulidad clavadas en mi espalda. En mi cuarto me senté en la cama y saqué la nueva tarjeta del bolso. La sostuve bajo la luz de la lámpara y vi mi reflejo distorsionado en su superficie plateada. Esta mujer del reflejo con sus arrugas y su pelo gris, con sus manos manchadas por años de trabajo, esta mujer era yo, y esta mujer acababa de dar el primer paso real hacia su libertad. Guardé la tarjeta en el mismo sitio donde había escondido los extractos bancarios. Mañana sería sábado, pasado domingo, y el lunes, 1 de mes, cuando mi pensión entrara en la cuenta nueva y no en la antigua, empezaría mi verdadera batalla. Pero esta vez no lucharía con las manos vacías. Esta vez tendría algo que ellos habían subestimado durante demasiado tiempo, mi propia voluntad de sobrevivir. Me acosté aquella noche con una mezcla de miedo y expectación. Sabía que lo que venía sería feo, doloroso, probablemente devastador, pero también sabía que no había otra opción. Había llegado al final de un camino y la única dirección posible era hacia adelante, hacia la luz, hacia la libertad, aunque el precio fuera perder a las únicas personas que me quedaban en este mundo. Porque al fin y al cabo, ¿qué valor tenían esas personas si solo me veían como un medio para financiar sus vidas? ¿Qué clase de amor era ese que solo existía mientras fluyera el dinero? Había llegado la hora de averiguar si quedaba algo real debajo de toda esa codicia, o si había perdido a mi hija mucho antes de lo que quería admitir. El fin de semana transcurrió en una extraña tensión. María y Carlos apenas me hablaban. Comían en silencio cuando yo estaba presente o se encerraban en su habitación con comida que compraban fuera. La casa parecía un campo minado donde cualquier movimiento podía detonar una explosión, pero yo había tomado una decisión y no iba a retroceder. Por primera vez en 3 años compré comida solo para mí. Puse mis cosas en una balda aparte en la nevera con una nota que decía «Rosa». Me sentía ridícula haciéndolo como una compañera de piso desconfiada, pero era necesario. Necesitaba establecer límites que deberían haber existido desde el principio. El tercer día después de la confrontación, oí a María llorar en su habitación. Mi instinto maternal me urgía a subir, a consolarla, a arreglar las cosas como siempre había hecho. Pero me obligué a quedarme sentada en la cocina, bebiendo mi té, recordándome que consolarla ahora sería rendirme, sería volver al mismo patrón donde yo cedía y ellos ganaban. Carlos intentó otra táctica el cuarto día. Entró en la cocina donde yo preparaba mi almuerzo y se sentó a la mesa con expresión contrita. «Rosa, tenemos que hablar», dijo con un tono que supongo pretendía ser conciliador. «Habla», respondí sin dejar de cortar verdura para mi ensalada. «Mira, sé que las cosas se nos fueron de las manos, lo admito, pero somos familia. Deberíamos poder resolver esto de forma civilizada». Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado delante del espejo. «Yo estoy siendo civilizada», dije, girándome para mirarlo. «Os di opciones claras: pagar alquiler y contribuir por igual o buscar otro sitio. No veo qué tiene de incivilizado». «800 euros es demasiado», protestó. «Sabes que no tenemos ese dinero. 800 euros por una habitación en esta zona de Madrid es ganga», respondí con firmeza. «Y si no tenéis ese dinero, os sugiero que ajustéis vuestros gastos. Cancelad los servicios de streaming, vended el televisor gigante, dejad de comer fuera como tuve que hacer yo durante años cuando Roberto y yo estábamos pagando esta casa». Carlos apretó la mandíbula. «María está muy afectada. Llora todo el tiempo.
Dice que la estás rechazando, que ya no la quieres. Esas palabras me cortaron como cuchillos, pero mantuve mi posición. Quiero a mi hija. Siempre la querré. Pero querer a alguien no significa dejar que te destruya, no significa dejar que te utilice hasta que no quede nada de ti. Ella nunca quiso hacerte daño, insistió Carlos, pero ni siquiera él parecía creerse sus propias palabras. Tal vez no, concedí. Tal vez nunca se pararon a pensar en lo que me estaban haciendo, pero eso no cambia el hecho de que lo hicieron y ahora tienen que vivir con las consecuencias. Carlos se levantó bruscamente. Eres imposible. No sé cómo Roberto te aguantó todos esos años. Y salió de la cocina dejándome temblando de rabia contenida. Aquella noche, mientras leía en mi cuarto, alguien llamó suavemente a mi puerta mamá. Era la voz de María, pequeña y rota. ¿Puedo pasar? Dudé un momento antes de responder. Pasa. María entró y se quedó junto a la puerta, nerviosa, retorciéndose las manos. Tenía los ojos hinchados de llorar y la cara pálida. Por un momento vi a la niña que había sido asustada y vulnerable, y mi corazón se ablandó peligrosamente. ¿Qué necesitas?, pregunté, manteniendo la voz neutra. Yo quería pedirte perdón, dijo, y las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas. Tienes razón en todo. Carlos y yo nos aprovechamos de ti. Te utilizamos. Y lo siento mucho, mamá. De verdad lo siento. Quería creerla. Dios, cómo quería creerla. Pero había algo en la forma en que evitaba mi mirada. Algo en el tono de su voz que me hizo dudar. ¿Lo sientes porque reconoces que estuvo mal?, pregunté con suavidad. ¿O lo sientes porque ahora hay consecuencias? María soltó un sollozo. ¿Importa? Te estoy pidiendo perdón. ¿No es suficiente? No, respondí, y la palabra salió más dura de lo que pretendía. No es suficiente porque he visto este patrón antes, María, desde que eras pequeña. Hacías algo mal, llorabas, pedías perdón, y todo volvía a la normalidad, pero esta vez no puede ser así. Esta vez los perdones no bastan. Entonces, ¿qué quieres de mí? Su voz subió, la frustración reemplazando la tristeza. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Quiero que cambies, dije simplemente. Quiero que Carlos busque trabajo. Quiero que os hagáis responsables de vuestras deudas. Quiero que me tratéis como persona, no como cajero automático. Y quiero que, si vais a vivir en mi casa, contribuyáis como adultos responsables. Me estás pidiendo demasiado, explotó María. No podemos hacer todo eso de la noche a la mañana. No os lo estoy pidiendo de la noche a la mañana, respondí tranquila. Tenéis hasta final de mes. Eso son 3 semanas. Tiempo suficiente para que Carlos encuentre aunque sea un trabajo temporal. Tiempo suficiente para que hagáis un presupuesto y decidáis si os podéis permitir quedaros aquí. María me miró con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Y si no podemos, de verdad nos echarías a la calle? ¿A tu propia hija? Si no podéis pagar 800 euros de alquiler aquí, dije, sintiendo que la voz se me quebraba, entonces tenéis que buscar un sitio más barato, un piso pequeño, una habitación compartida. Hay opciones, María, solo que ninguna incluye vivir de mi pensión. Se quedó un largo rato mirándome como si fuera una desconocida, y supongo que en cierto modo lo era. Ya no era la madre sumisa que conocía, ya no era la mujer que tragaba dolor y humillación para mantener la paz. No te reconozco, dijo finalmente María con voz fría. Esta no eres tú. Tienes razón, respondí. Esta no es la mujer a la que convertisteis en vuestra criada. Esta es la mujer que debería haber sido desde el principio, la mujer que tu padre habría querido que fuera. María salió de la habitación sin decir nada más, cerrando la puerta más fuerte de lo necesario. Me quedé sentada en la cama, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Esto era más duro de lo que había imaginado, mucho más duro. Pero entonces recordé los extractos bancarios. Recordé las noches llorando en silencio mientras ellos reían en el salón.
Recordé cada humillación, cada momento en que me sentí invisible e inútil, y supe que no podía rendirme ahora, no después de haber llegado tan lejos. A la mañana siguiente pasó algo inesperado. Llamaron al timbre sobre las 10. Cuando abrí la puerta me encontré con una preciosa joven de unos 25 años con una sonrisa cálida. Por un momento no la reconocí. «Abuela», dijo, y entonces recordé. Carolina, mi nieta, la hija que María tuvo muy joven antes de casarse con Carlos. Carolina, que se había ido a estudiar a otra ciudad hacía 5 años y con la que había perdido contacto. «¿Carolina?» Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué haces aquí? ¿Puedo pasar?», preguntó mirando con cautela hacia dentro de la casa. La dejé entrar, confundida pero feliz de verla. Nos sentamos en el salón y Carolina me tomó las manos. «Abuela, necesito hablar contigo de algo importante», dijo muy seria. «Y mamá no puede saber que estoy aquí». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué pasa, cariño?». Carolina respiró hondo. «Abuela, he estado hablando con la tía Brenda, tu amiga del edificio donde vivías antes. Me dijo que no has ido a visitarla en 3 años. Me preocupé y empecé a investigar». Hizo una pausa, sus ojos llenos de preocupación. «Abuela, ¿qué te ha estado pasando?». Y entonces, por primera vez desde que todo empezó, me derrumbé. Le conté a Carolina todo, cada detalle doloroso, cada humillación, cada euro robado. Ella escuchó en silencio, apretándome las manos, y vi que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Sabía que algo iba mal», dijo cuando terminé. «Mamá siempre ponía excusas cuando preguntaba por ti. Decía que estabas ocupada, que estabas cansada, que no querías hablar, pero algo no cuadraba». Me miró directamente a los ojos. «Abuela, no puedes quedarte aquí. No es seguro, no es sano». «¿A dónde iría?», pregunté, sintiendo por primera vez en días el peso de mi edad. Carolina sonrió. «¿Conmigo, o de vuelta a tu casa, o con Brenda?» «Dice que estaría encantada de tenerte. Tienes opciones, abuela. No estás atrapada aquí». Sus palabras fueron como una luz en la oscuridad. No estaba sola. No había estado sola todo este tiempo. Había gente que de verdad se preocupaba por mí. No por mi dinero, sino por mí. La visita de Carolina lo cambió todo. Por primera vez en 3 años, sentí que tenía una aliada, alguien que me veía como ser humano y no como recurso. Pasamos toda la mañana hablando, planeando, reconstruyendo la relación que María había saboteado sistemáticamente con sus excusas y mentiras. Mamá siempre decía que estabas demasiado cansada para recibir visitas, me contó Carolina con tristeza. Que tu salud era frágil y necesitabas descanso. Me lo creí. Abuela, pensaba que te estaba protegiendo al no molestarte. Yo nunca estaba demasiado cansada para ti, dije, apretándole las manos. María te mantuvo alejada de mí porque sabía que verías lo que estaba pasando de verdad. Tú siempre fuiste más observadora, más crítica con sus decisiones. Carolina asintió despacio. Siempre tuve dudas con Carlos. Desde el día que mamá me lo presentó no me gustó algo de él, la forma en que hablaba del dinero, del éxito, como si fueran lo único importante en la vida. Hizo una pausa. ¿Sabes que una vez, hace 2 años, me pidió dinero? 200 euros que decía que necesitaba urgentemente. Yo acababa de empezar a trabajar y era todo lo que había ahorrado. ¿Se los diste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, admitió avergonzada. Y nunca me los devolvió. Cuando se lo recordé meses después se enfadó, dijo que era egoísta, que la familia debe ayudarse sin esperar nada a cambio. Ahí empecé a alejarme. Dejé de venir tanto y mamá no hizo nada por evitarlo. Estábamos tan absortas en nuestra conversación que no oímos bajar a María por la escalera. Su voz nos sobresaltó a las 2. «Carolina, ¿qué haces aquí?». Carolina se levantó despacio, enfrentándose a su madre, con una expresión que nunca le había visto. Era de decepción mezclada con rabia contenida. «He venido a ver a mi abuela, mamá».
Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. María entró con cautela en el salón. No entiendo. Yo te dije que la abuela estaba bien. ¿Por qué no me llamaste antes de venir? Porque Brenda me contó cosas muy interesantes, respondió Carolina con firmeza, sobre cómo la abuela no ha visitado su propia casa en 3 años, sobre cómo dejaste de contestar mis llamadas cuando preguntaba por ella, sobre cómo cada vez que quería venir ponías excusas. La cara de María palideció. Solo la estaba protegiendo. Tu abuela lo ha pasado muy mal desde que murió el abuelo. Necesitaba espacio. ¿Espacio?, repitió Carolina incrédula. ¿O necesitabas que nadie descubriera lo que tú y Carlos le estabais haciendo? ¿A qué te refieres con eso? La voz de María subió defensiva. Me refiero a que lo sé todo, mamá. Carolina cruzó los brazos. La abuela me lo ha contado. El dinero, cómo la tratabais, cómo la convertisteis en vuestra criada mientras le vaciabais la cuenta. María me miró con ojos llenos de traición. ¿Se lo contaste? ¿Por qué harías eso? ¿Para ponerla en contra mía? Yo no la he puesto en contra tuya, respondí cansada. Tú sola lo hiciste con tus actos. Carolina vino preocupada por mí y le conté la verdad. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Carlos apareció en ese momento, todavía en pijama, aunque casi era mediodía. ¿Qué es todo este jaleo?, preguntó irritado. Luego vio a Carolina y su expresión cambió. Ah, tú. Sí, yo, dijo Carolina con frialdad. La familiar que preferís mantener alejada. Ahora entiendo por qué. Mira, niña, empezó Carlos con tono condescendiente. Tú no entiendes toda la situación. Tu abuela está confundida mezclando las cosas. No estoy confundida. Intervine antes de que Carolina pudiera responder, y tengo todos los extractos bancarios para demostrar cada palabra que he dicho. Me levanté y fui a mi cuarto, volviendo con las copias que había guardado. Se las entregué a Carolina. Léelo tú misma. Carolina tomó los papeles y empezó a revisarlos. Vi cómo sus ojos se abrían más con cada página, cómo se le tensaba la mandíbula, cómo le temblaban ligeramente las manos. Cuando terminó me miró a mí con una expresión que nunca le había visto. Era puro asco. 60.000 euros, dijo con voz temblorosa. En 3 años, mamá. ¿Cómo pudiste? Es tu madre. Te crió sola después de que mi padre biológico os abandonara. Trabajó en 2 empleos para darte una buena educación, y así se lo pagas. ¿No lo entiendes?, dijo María, empezando a llorar. Teníamos deudas, problemas. Ella quería ayudar o la manipulasteis para que os diera acceso a su dinero. Carolina tiró los papeles sobre la mesa. He visto los cargos, mamá, restaurantes caros, joyas, vacaciones, ropa de diseño, mientras la abuela vivía en un cuarto del tamaño de un armario y llevaba la misma ropa gastada. Carlos intentó intervenir. Escucha, Carolina, esto es un asunto de adultos. Tú no tienes que meterte. En un asunto de adultos, repitió Carolina furiosa. Explotar económicamente a una anciana vulnerable es un asunto de adultos. ¿Sabes cómo se llama eso legalmente? Maltrato a personas mayores. Es un delito. El silencio que siguió fue pesado. Vi cómo María y Carlos se miraban con pánico. Carolina había dicho en voz alta lo que yo había tenido demasiado miedo de admitir, incluso para mí misma. Lo que me habían hecho no era solo inmoral, era ilegal. Nadie va a llamar a la policía, dijo María rápidamente. Esto es un malentendido familiar. Lo resolveremos entre nosotros. ¿Cómo lo habéis estado resolviendo hasta ahora?, preguntó Carolina con sarcasmo. Abuela, ven conmigo ahora, recoge tus cosas. Te vienes a mi piso. Carolina, protestó María. No puedes llevártela así. Esta es su casa. Exacto, dijo Carolina. Es su casa, no la vuestra, y creo que ha llegado la hora de que la abuela decida quién se queda y quién se va. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Era el momento de la verdad, la decisión que lo cambiaría todo.
Podía sentir el peso de 3 años de dolor, humillación y silencio forzado sobre mis hombros. Carolina tiene razón, dije finalmente, con la voz más firme de lo que me sentía. Esta es mi casa, la casa que Roberto y yo compramos juntos, la casa donde criamos a María, y creo que ha llegado la hora de que vuelva a ser realmente mi hogar, mamá. Susurró María. Por favor, no hagas esto. Tenéis hasta final de mes. Continué, ignorando su súplica. Como ya os dije, podéis quedaros si pagáis alquiler y empezáis a contribuir por igual, o podéis buscar otro sitio, pero yo ya no seré vuestra fuente de ingresos. Carlos dio un paso hacia mí con los puños apretados, pero Carolina se puso inmediatamente entre nosotros. Ni se te ocurra, dijo en un tono peligrosamente bajo. Tócala y te juro que llamo a la policía ahora mismo. Carlos retrocedió, pero su mirada estaba llena de odio. Esto es culpa tuya, me escupió. Tú trajiste a esta mocosa a meterse en nuestros asuntos. Tú destruiste esta familia. No, dije con firmeza. Vosotros destruisteis esta familia cuando decidisteis que valía más muerta que viva. Cuando me mirasteis y solo visteis euros en lugar de una persona. Cuando convertisteis mi dolor en vuestra oportunidad. María se derrumbó en el sofá, sollozando sin control. Una parte de mí quería consolarla, abrazarla, como había hecho miles de veces cuando era niña, pero otra parte, la nueva, la más fuerte que había despertado en el banco 2 semanas atrás, se mantuvo firme. Carolina me tomó suavemente del brazo. Vamos, abuela, vamos a recoger algunas de tus cosas. Te quedas conmigo esta semana mientras decidimos los próximos pasos. No necesito quedarme contigo, dije, sorprendiéndome a mí misma. Esta es mi casa. Si alguien tiene que irse, son ellos. Carolina sonrió orgullosa. Eso es, abuela. Miré a María y Carlos una última vez. Tenéis 2 semanas, dije con voz clara. Empezad a buscar trabajo, haced un presupuesto, decidid si podéis quedaros bajo mis condiciones o recoged vuestras cosas y buscad otro sitio. La decisión es vuestra. Subí las escaleras con Carolina a mi lado, dejando atrás los sollozos de María y los insultos mascullados de Carlos. Con cada escalón que subía, sentía que se levantaba de mis hombros el peso de 3 años. No sabía qué vendría después. No sabía si María y yo podríamos reparar algún día nuestra relación, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que caminaba hacia adelante en lugar de solo sobrevivir. En mi cuarto, Carolina me ayudó a organizar mis pocas pertenencias. «Estoy orgullosa de ti, abuela», dijo mientras doblaba mi ropa. «Sé que esto no es fácil. Es lo más difícil que he hecho en mi vida», admití, «pero también lo más necesario». 6 meses después estaba sentada en la terraza de mi casa, mi verdadera casa, la que Roberto y yo construimos juntos, tomando café y viendo salir el sol. El jardín que había estado abandonado 3 años volvía a florecer. Había replantado las rosas que tanto amaba Roberto, y cada mañana su aroma me recordaba que la vida podía ser hermosa. Incluso después de la pérdida, María y Carlos se habían ido 2 semanas después de mi ultimátum. No pagaron alquiler, ni siquiera buscaron trabajo de verdad. Simplemente recogieron sus cosas en mitad de la noche y se marcharon sin despedirse. Encontré una nota en la mesa de la cocina. «Espero que estés contenta sola», decía con la letra apretada de María. Sin firma, sin despedida, solo esa frase llena de amargura. Los primeros días después de que se fueran, fueron extraños. La casa parecía demasiado silenciosa, demasiado grande. Me despertaba en la madrugada esperando oír sus voces, sus pasos, incluso sus quejas, pero poco a poco ese silencio se transformó en paz. Aprendí a disfrutar de mis mañanas sin prisas, de mis comidas sin críticas, de mis tardes sin exigencias. Carolina venía a visitarme cada fin de semana. Cocinábamos juntas, veíamos películas antiguas, hablábamos de todo y de nada.
Ella me contaba de su trabajo como diseñadora gráfica, de sus sueños de abrir su propio estudio algún día. Yo le contaba historias de cuando era joven, de sus abuelos, de la vida que tuve antes de perderme en el duelo. Brenda también volvió a formar parte de mi vida, mi querida amiga a la que, sin saberlo, había abandonado cuando me mudé con María. No me guardó rencor, me recibió con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. «Te he echado tanto de menos», me dijo el primer día que fui a visitarla. Sabía que algo iba mal, pero no sabía cómo ayudarte. Yo tampoco sabía cómo pedir ayuda, admití. Me había convencido de que merecía todo lo que me estaba pasando, que era mi obligación sacrificarme por mi hija. Brenda me tomó las manos, sus ojos castaños llenos de la sabiduría de sus 73 años. El sacrificio no es amor cuando es a costa de tu propia dignidad, Rosa. Eso es autodestrucción. Con los meses empecé a redescubrir quién era más allá de ser madre, más allá de ser viuda. Me apunté a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Empecé clases de acuarela en el centro cívico. Pequeñas cosas sencillas, pero que me hacían sentir viva como no lo había estado en años. Mi pensión, esos 1.500 euros mensuales que antes desaparecían en otras cuentas, ahora eran míos para gestionar. Pagaba mis facturas, compraba comida de calidad, me permitía pequeños lujos como libros nuevos o flores frescas para la casa. Incluso empecé a ahorrar. Por primera vez en 3 años tenía un colchón financiero que crecía cada mes. Un día, 2 meses después de que se fueran, recibí un mensaje de María. Era breve, frío. «Necesito que me prestes 5.000 euros. Es una emergencia». Ni un hola, ni una pregunta por cómo estaba, solo una exigencia disfrazada de petición. Le respondí después de pensarlo toda una noche. «No, María, no te voy a prestar dinero. Si tienes una emergencia real, busca ayuda en servicios sociales o en amigos, pero mi dinero ya no está a tu disposición». Su respuesta fue instantánea y venenosa. «Sabía que eras egoísta. Ojalá papá estuviera vivo para ver en qué te has convertido». Bloqueé su número después de leer eso, no por rabia, sino por autoprotección. Cada mensaje suyo era un gancho que intentaba arrastrarme de nuevo al patrón tóxico. Carolina me abrazó cuando se lo conté. «Hiciste bien, abuela. Mamá necesita tocar fondo antes de poder cambiar de verdad, y tú ayudándola solo retrasas eso. ¿Crees que algún día podremos arreglar nuestra relación?», le pregunté con voz pequeña. Porque a pesar de todo, María seguía siendo mi hija. Carolina lo pensó un momento. Tal vez, pero solo si ella reconoce de verdad lo que hizo. No disculpas vacías porque necesita algo, un reconocimiento real del daño que causó. Y eso puede tardar años, abuela, o puede que nunca pase. Aprendí a vivir con esa incertidumbre. Algunos días eran más duros que otros. Veía madres e hijas paseando juntas por el parque y sentía una punzada de dolor. Oía a Brenda hablar por teléfono con sus hijos y me preguntaba si alguna vez tendría esas conversaciones con María. Pero entonces miraba alrededor de mi casa, realmente mía ahora, llena de cosas que yo había elegido. Miraba mi cuenta bancaria con su saldo creciente. Miraba los cuadros de acuarela que había pintado, imperfectos, pero hechos con amor. Y sabía que había tomado la decisión correcta. Una tarde de primavera, mientras regaba las rosas de Roberto, alguien llamó a la puerta. Cuando abrí encontré a María en el escalón. Estaba distinta, más delgada, con ojeras profundas sin el maquillaje perfecto que siempre llevaba. Su ropa era sencilla, gastada. «Hola, mamá», dijo con voz temblorosa. «María». Mi voz salió más fría de lo que pretendía, pero era un mecanismo de defensa automático. ¿Puedo pasar? Solo quiero hablar. Te prometo que no he venido a pedir nada». Sus ojos estaban llenos de lágrimas auténticas, tan distintas a las lágrimas manipuladoras que había visto antes.
La dejé entrar, aunque todos mis instintos me gritaban que tuviera cuidado. Nos sentamos en el salón con un espacio considerable entre nosotras en el sofá. Carlos y yo nos separamos, empezó María, mirando sus manos. Hace 2 meses. Resultó que tenía más deudas de las que yo sabía. Deudas de juego. Perdimos el piso que alquilábamos. Ahora vivo con una amiga. Tengo un segundo trabajo. Estoy intentando pagar todo lo que debemos. Esperé en silencio sin ofrecer soluciones, sin intentar arreglar sus problemas. No he venido a pedir dinero. Continuó. He venido a decirte que tenías razón en todo. Te utilicé. Te traté horriblemente. Me aproveché de tu duelo después de papá y te convertí en algo que no eras. Te quité la dignidad. Las lágrimas le rodaban libremente ahora. Y lo siento, Dios. Mamá, lo siento muchísimo. ¿Por qué ahora? Pregunté con suavidad. ¿Por qué vienes a decírmelo ahora? Porque toqué fondo, admitió. Porque lo perdí todo, porque por fin entendí lo que te hice cuando alguien me hizo lo mismo a mí. Me miró, sus ojos rojos encontrándose con los míos. Carlos me dejó sin nada, mamá, exactamente como yo te dejé a ti. Y cuando me sentí utilizada, descartada, invisible, por fin lo entendí. Nos quedamos en silencio un largo rato. Una parte de mí quería abrazarla, perdonarla de inmediato, volver a ser su madre protectora. Pero la parte más sabia, la que tanto había luchado por salir, sabía que el verdadero perdón requería más que palabras. Aprecio tu disculpa, dije finalmente. De verdad la aprecio, pero las disculpas son solo el principio. María, necesito ver cambio real. Necesito tiempo para sanar. Necesito saber que no volverás a mirarme como una solución a tus problemas. Lo entiendo, asintió. No espero que me perdones hoy. Solo quería que supieras que por fin lo entiendo y que voy a trabajar para ser mejor. No por ti, sino por mí. Hablamos 2 horas aquel día. Fue doloroso, honesto, crudo. Le conté cómo me había sentido durante esos 3 años. Ella me contó sus propios miedos y debilidades que la habían llevado a justificar sus actos. No terminamos siendo las mejores amigas. No nos abrazamos ni prometimos que todo estaba arreglado, pero fue un comienzo. Cuando se fue, me senté de nuevo en mi terraza con el café ya frío en la mano. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Las rosas de Roberto se mecían suavemente con la brisa. No sabía si María y yo recuperaríamos alguna vez lo que habíamos perdido. No sabía si ella cambiaría de verdad o si esto era solo otro patrón temporal, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Yo había cambiado. Había encontrado mi voz, mi valor, mi derecho a existir como algo más que un medio para los fines de otros. Me había costado 69 años aprender que el amor propio no es egoísmo, que poner límites no es crueldad, que decir no cuando es necesario es un acto de supervivencia, no de maldad. Miré mi reflejo en la ventana. Vi a una mujer con arrugas ganadas con honradez, con el pelo gris que ya no teñía para complacer a otros, con ojos que habían llorado pero que ahora brillaban con algo nuevo. Libertad. Roberto, susurré al viento. Al final lo conseguí. Al final me defendí. Y en algún lugar en mis recuerdos más queridos pude oír su voz diciéndome lo que siempre decía: «Estoy orgulloso de ti, mi amor». Entré en mi casa, en mi hogar, cerré la puerta detrás de mí y sonreí. Porque hoy ya no necesitaba permiso de nadie para vivir. Hoy ya no tenía que pedir perdón por existir, hoy simplemente era Rosa. Y eso era más que suficiente.